Bueno, creo que todos acá básicamente estuvieron en por lo menos uno de los estudios que estuve haciendo, que fue acerca de la naturaleza del hombre. Y la idea hoy es justamente hacer un repaso rápido. Probablemente el estudio va a ser bastante cortito también, porque la idea es que sea un repaso, que si tienen dudas o quieren sacar dudas, quieren aportar, hacer aportes, que puedan hacerlo. Y también vamos a ver rápidamente, es una línea bastante cortita, pero que ayuda a entender también la línea del arrepentimiento y la conversión, que sería la línea individual, ¿sí? Yo no sé exactamente cómo prefieren ustedes, si quieren podemos empezar con eso, con la línea del arrepentimiento, ahí después vamos directamente a las dudas y algo, y si queda algo más podemos hacer un repaso bastante rápido, ¿puede ser? Entonces, no hay, ellos llevaron el azul y el negro. Ah, está. Ah, pero el azul más, no, es que no sé si aparece en el video. Se aparece. Sí, ¿sale? Voy a usar eso. Entonces, para que empecemos de una manera bastante rápida y que todos puedan entender bien, cuando hablamos de una línea de reforma, es muy raro escribir en marrón, de una línea de reforma, sabemos que hay un periodo de tinieblas antes, ¿sí? Después de las tinieblas, ¿qué viene, Candy? Una línea de reforma, tinieblas. Después. Si alguien sepa, puede decir. El tiempo del fin. ¿Qué más? Un aumento de conocimiento. La formalización del mensaje. Sí, el primer mensaje angelical. Básicamente lo que vamos a tratar hoy es esa línea, ¿sí? Esa parte. Nos vamos a enfocar más. Me gustaría que vayamos a Hogar Cristiano. No. A Camino a Cristo, página 17. No, primero la página 40. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. El 40.1. Una vez empieza. Bien. Una vez que el pecado amortiguó la percepción moral, el que obra mal no discierne los defectos de su carácter ni comprende la enormidad del mal que ha cometido, y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego con respecto a su pecado. Sus confesiones no son sinceras ni provienen del corazón. Cada vez que reconoce su maldad, añade una disculpa de su conducta al declarar que si no hubiese sido por ciertas circunstancias no habría hecho esto o aquello que se le reprocha. ¿Alguien quiere decir algo o qué se entiende de ese párrafo? O sea, para que entiendan el contexto. Estamos hablando de una línea de conversión personal de cada uno de nosotros. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es poner en esa línea, la misma línea que estamos familiarizados. Y ahora fuimos y leímos esa cita. ¿Qué dice la cita? Nos habla de que cuando el pecado hace que nuestra percepción moral se vaya devaluando cada vez más, y entonces cuando eso pasa, cada vez que pecamos, nos justificamos ante ese pecado. O sea, hice esto porque yo soy así, o hice esto porque, como dice, ante esta situación hubiera hecho diferente. Ajá. ¿Alguien más? Hace que el Espíritu Santo le pueda hacer su trabajo, digamos. A medida que se le va dando paso al pecado, se le saca paso al Espíritu Santo.
Sí, exactamente, también. Entonces, para que se pueda conocer que en realidad nuestro corazón es malo, tenemos que conocer, esta es una obra que no es solamente nuestra, no es una obra nuestra, es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Podemos ir al Camino a Cristo ahora, página 17. Básicamente vamos a estar hoy todo con Camino a Cristo, porque ahí sí va con todo, cada paso de la línea de conversión, ¿sí? Si alguien tiene un aporte más o quiere decir algo más o se acuerda de una cita, de un texto, no sé, Andrés también, si tienes algo más, hacer un aporte más o algo, puede ser. Si alguien lo encontró, página 17, párrafo 1. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El tentador quería desbaratar el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre. Así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación y luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre. Entonces acá, básicamente, ya hablamos de eso, que es lo que pasó con Adán. Cuando Eva pecó y Adán pecó, lo que pasó con nosotros es que nuestra naturaleza se torna mala, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es salir de esa condición de maldad, de oscuridad o de tinieblas. Y quien hace ese trabajo es el Espíritu Santo, que nos ayuda a salir de esa condición, ¿sí? Entonces, cuando estamos en esa condición, el Espíritu Santo es lo que nos va a llevar a reconocer nuestra condición. Entonces, empezamos a salir de ese periodo de oscuridad, ¿sí? ¿Quedó claro eso? O sea, ¿cómo? Vamos a empezar, o sea, todo eso es un proceso. Recién estamos empezando. Cuando Adán era un ser perfecto que tenía sus facultades superiores sobre las pasiones bajas. Cuando tuvo el pecado, hubo un cambio en esas facultades, y las pasiones bajas ahora están dominando las facultades superiores. Él estaba en oscuridad. El pecado tomaba cuenta de su cuerpo. Entonces nosotros, como hijos de Adán, nacemos en esa misma condición, una condición de oscuridad. Sí, una condición de oscuridad porque dejamos que nuestras pasiones bajas dominen las facultades superiores. Entonces, para que salgamos de esa condición, el Espíritu Santo nos llama y ahí sí, porque estamos en una condición donde tenemos nuestras facultades pervertidas y en lugar del amor tenemos el egoísmo, ¿sí? Entonces, y como habíamos leído en la página 40, lo que va a pasar es justamente que el poder del Espíritu Santo es lo que hace ese cambio, ¿sí? Es el único que puede hacer el cambio, dar el conocimiento de la condición que estamos. ¿Quedó claro? Esa es la idea de la primera parte. Entonces, en ese periodo de tinieblas, sería un periodo, digamos, de pecado, ¿sí? También. Acá seguimos en pecado, pero ahora lo que va a pasar cuando salimos, cuando ahora conocemos nuestra condición de pecador, ¿qué tenemos que empezar a hacer? ¿Cuál es parte del proceso? Empezar a entender mejor eso, ¿no? Entonces, podemos ir a Camino a Cristo, página 24, párrafo 2. Perdón, página 23, párrafo, punto 2.
y punto 3. Ah, no, perdón, es 24.2. ¿Leo? Ajá. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. Y el pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Entonces, ¿qué está pasando acá? O sea, se logra ver que es una, o sea, está siguiendo, está el pecador, el Espíritu Santo empieza a, ¿cómo? Sí, hay un temor, exacto. Y ahora el pecador reconoce su condición, sabe que está en una condición de pecador. Y naturalmente, cuando él reconoce su condición, ¿qué dice el texto, la cita? Desea ser purificado. Exacto, empieza con un deseo muy grande de ser purificado, porque quiere conocer más del amor de Dios. Y justamente, o sea, acá dice que es lo que va a iluminar las cámaras secretas del alma. Entonces está el pecador saliendo de ese periodo de oscuridad y empezando a entender mejor su condición, y ahora va a empezar a ver lo que tiene que hacer para salir de esa condición, ¿sí? Entonces sería ese periodo, digamos, de un aumento de conocimiento, donde el pecador empieza a sentir la convicción, ¿sí? Está todo, así es como yo entiendo. Hay los hitos, digamos, pero al mismo tiempo no es un proceso que es, ahora viene la convicción, ahora viene. Entonces es un proceso que es continuo, es integrado, digamos. ¿Integrado? Sí, es integrado. Podemos ir a la página 23 ahora, párrafo 2 y 3. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudimos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. El próximo también. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que fue en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida. Mas no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado, no cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado entregando sangre inocente. Entonces lo que pasa acá, cuando el pecador reconoce que existe esa luz, que él puede salir de la oscuridad, ¿qué tiene ganas de hacer? ¿Qué quiere hacer? O sea, ¿qué pasa con él? Cambiar de corazón, no le ve que el pecado es malo y ansía ser distinto. Ajá. Y está triste porque pecó. Exacto. Entonces, cuando yo peco, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de vida. Cambiar. Y eso ¿cómo la cita llama eso? Ese cambiar. Arrepentimiento. El arrepentimiento. Entonces pecamos y ahora tenemos el deseo, nuestro corazón, cuando conocemos la luz, digamos, entonces nos arrepentimos, ¿sí? No sé si se entiende bien. Si tienen dudas o quieren hacer aportes o no entienden algo, por favor. No, sí, o sea, está bien claro en la primera oración del párrafo 2, que dice: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. O sea, esa tristeza por pecar nos lleva a dejar Sí. el pecado. Ujú. Y después hace un contraste en aquella
tristeza, en el arrepentimiento que no es verdadero. Ujú. Es interesante también que no es solamente que ante el pecado tenemos un sentimiento de tristeza, sino también tenemos un mayor entendimiento de por qué no pecamos. Dice, no renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Sí, No es ajá. que entendamos que ese pecado es malo para nosotros. Sí, ajá. O sea, hay que reconocer, Claro. hay que salir o sea, el Espíritu Santo hay que trabajar, hay que reconocer el pecado y, o sea, todo eso que estamos explicando y viendo ahora no es nada que nadie sepa, es algo que sabemos todos, simplemente la idea es poner en una línea, entender, y después yo voy a explicar por qué estoy hablando de eso, ¿sí? Es interesante, perdón, en las citas anteriores decía que como que quiere conciliarse con el cielo, o sea, el pecador quiere conciliarse con el cielo. Y eso me parece interesante porque estuve leyendo ayer sobre Jesús enseñando en el monte, en la bienaventuranza, y él hablaba de la ley, digamos, estaba reivindicando la ley que se había dado en el Sinaí. Entonces el hecho de querer conciliarse con el cielo es también querer reconocer que hay una ley que nos gobierna y querer someterse a esa ley. Sí, ajá, está muy bueno. Entonces, básicamente, en nuestra experiencia tenemos el periodo de oscuridad, de tinieblas. Después vimos que hay un trabajo del Espíritu. Yo llamé eso de qué? El trabajo del Espíritu Santo. Hay un trabajo del Espíritu Santo. Hay una obra de arrepentimiento. Y ahora podemos ir entonces a mí me gustaría leer también la página 26, párrafo 2 y 3. ¿Leo? Ajá. Dice, Él es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad evidencia que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Jesús dijo, yo, si fuere levantado en alto de sobre la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. Entonces, a pesar de que yo estoy poniendo acá tipo número el 1, el 2 y el 3, ahí se ve claramente, o sea, se nota que toda esa parte del trabajo de convicción, de arrepentimiento, de conversión, en realidad en el 2 yo puse la convicción está trabajando el Espíritu Santo, pero durante todo este proceso está el Espíritu Santo trabajando, ¿sí? Eso quedó claro, ¿sí? Podemos ir ahora a la página 38. ¿Qué párrafo? El primero. 38. Empieza con los que no han humillado. Los que no han humillado su alma delante de Dios reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie debe arrepentirse, y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Y si nunca lo hemos buscado, no hemos encontrado la paz de Dios.
La única razón por la cual no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón ni a cumplir las condiciones que impone la palabra de verdad. Se nos dan instrucciones explícitas tocante a este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser arrancada al pecador. No debe hacerse de un modo ligero y descuidado o exigirse de aquellos que no tienen una comprensión real del carácter aborrecible del pecado. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. El salmista dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de contrito espíritu. Entonces, en ese trabajo, o sea, la consecuencia de todo eso, cuando te arrepentís, ¿qué tienes que hacer? Exacto, hay que hacerla, hay que confesar sus pecados. Entonces, ese es un requerimiento. Ese es un requerimiento y eso es básicamente lo que se hace acá. Entonces, o sea, no sé, yo hice algo mal en mi vida, entonces tengo conocimiento de eso, lo que tengo que hacer es, o sea, el Espíritu Santo me da la convicción de que yo hice algo mal, entonces yo me arrepiento de eso y ahora lo que tengo que hacer es confesar, ¿sí? Confesar ese pecado. ¿Está bien escrito? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo comprobamos de que la confesión viene posterior al arrepentimiento? Porque yo de hecho tengo entendido que es al revés. ¿Crees que la confesión viene antes? Sí, porque la confesión no lo puedes hacer intelectualmente. Y vos decís, bueno, yo hice mal, Señor, y el arrepentimiento es un don del Espíritu, que Él nos convence de que el pecado es malo. Vos podés confesar intelectualmente y decir, Señor, yo sé que hice mal, dame vos el arrepentimiento, porque yo entiendo intelectualmente. Entonces, ¿cómo comprobamos de que es el orden y la razón? No sé, es que yo veo de esa manera, yo no sé si puede ser que esté bien lo que dice Agus, yo pienso que cuando hablamos de confesar no es una confesión, no sé, la confesión que yo estoy tratando de poner acá es la confesión verdadera, tipo, no puedes confesar algo que verdaderamente no estás arrepentido, así lo veo yo. Dice acá, dice que tiene que ser de corazón y voluntario, pero no necesariamente habla de que ya estás arrepentido, sino que brota de una sinceridad. Pero yo de mi estudio previo del Camino a Cristo, yo tenía entendido que era al revés. Sí, en Camino a Cristo está al revés, creo, en las páginas. Por lo que yo entiendo, el arrepentimiento tiene como dos fases, el sentirse mal y el cambiar. Entonces creo que iría antes y después como que te sentís mal, lo confesás y ahí cambias. Es que entra eso también, por eso yo dije, es un proceso todo, no es que siempre en ese orden, tipo, el arrepentimiento no es algo, acá me arrepiento. Para mí, yo entiendo como un proceso. Andrés, ¿querías decir algo? Para mí tal vez una forma de probar que viene antes es que acá decía que si no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, como que me suena a la definición de arrepentimiento que decía que era tristeza por el pecado, porque quebrantamiento de espíritu y tristeza me parece que se refiere más o menos a lo mismo. Ahí va. Pero sí estoy de acuerdo con Agus de que no es que ese arrepentimiento venga de parte, o sea, que lo puedas obtener vos, sino que es Dios que te lo da, te convence mostrando a Jesús, al Espíritu. Puede ser entonces como que es un proceso de los dos, porque es como que quizás uno empieza un diálogo con Dios, ¿no? Sé que hice mal, pero todavía no me siento mal, mostrame. Entonces ahí es como que te vas arrepintiendo y confesando progresivamente. Sí, yo creo que sí. Ajá. No sé si... No. Porque ahí el párrafo que yo, pues, dice, si no hemos experimentado ese arrepentimiento de cual la realidad nos dice, si no hemos confesado nuestros pecados por la verdadera humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, aborreciendo la iniquidad, da la expresión que van los dos juntos. Es confesión que andan de algo juntos. que aborreces, pero a la vez también puedes hacer una confesión
cuenta que no está bien, pero no te sentís mal. No, dos cosas. Pero le puedes pedir a Dios que te dé el arrepentimiento, porque es donde Sí. Sí, pero igual puede pasar al revés también. Entonces sí, entiendo, gracias Agus, tiene sentido. Entonces básicamente lo que estuvimos charlando ahora es que el arrepentimiento y la confesión son cosas que andan juntas. ¿Sí? O sea, ¿estamos todos de acuerdo con eso? ¿Alguien quiere hacer un aporte o tiene alguna duda en relación a eso? Para mí me parece bien, me gusta de esa manera, entonces que el arrepentimiento y la confesión andan juntos. Y podemos ir ahora entonces a la última parte, y después del arrepentimiento y la confesión, que viene, yo ya di la respuesta, la conversión. Podemos ir entonces a Camino a Cristo, página 57, párrafo 1 y 2. Página 57, 1 y 2, los dos. Leo, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya he aquí que todo se ha hecho nuevo. Es posible que una persona no sepa indicar el momento y lugar exacto de su conversión, o que no pueda tal vez señalar el encadenamiento de circunstancias que la llevaron a ese momento. Pero esto no prueba que no se haya convertido. Cristo dijo a Nicodemo: el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como el viento es invisible y sin embargo se ve y se siente claramente sus efectos, así también obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. El poder regenerador que ningún ojo humano puede ver engendra una vida nueva en el alma, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Entonces, una vez más, a mí, o sea, yo entiendo, yo pongo acá esa línea como con etapas y todo eso, pero al mismo tiempo no es algo que es ahí, que pasa y es algo tipo en ese momento, en esa hora, en ese minuto. Es siempre un proceso. Incluso, por ejemplo, cuando se trata de la conversión, que digamos vendría acá, si hablamos de conversión. Esa manera simplemente es para que se tenga algo estructurado en la mente. Entonces, esa es la etapa de la conversión, cuando se recibe un nuevo corazón. ¿Y qué es recibir un nuevo corazón? Ya leímos. Ahora sí, o sea, no vamos a leer más citas por hoy. La idea es simplemente que charlemos y hablemos de todo lo que estuvimos discutiendo, que podamos entender todo eso bien. Entonces, básicamente es el proceso, conocemos el pecado, tenemos la convicción de que estamos en pecado, el proceso que sigue es un arrepentimiento, una confesión, y estuvimos de acuerdo de que andan juntos, y o sea, la consecuencia de eso es la conversión, la verdadera conversión. ¿Y qué significa la verdadera conversión? Exacto, es cambiar, o sea, cuando estamos en pecado, tenemos las pasiones bajas dominando las facultades superiores. Entonces, cuando hablamos de una conversión, de realmente recibir un nuevo corazón, estamos cambiando eso. Estamos cambiando nuestro hombre interior. Estamos haciendo con que ahora nosotros, realmente nuestra voluntad, esté imperando sobre las pasiones bajas. Estamos haciendo con que las facultades superiores vuelvan a su lugar y las pasiones bajas estén en sumisión, ¿sí? Entonces, después de ese proceso, eso en teoría tendríamos que estar así, ¿sí? Con las facultades superiores sobre las pasiones bajas. Por eso, más o menos, yo hablé acerca de la línea de conversión individual. Y estoy hablando de todo eso porque cuando hablamos, por ejemplo, del 9 de noviembre, no sé, hablamos que hay un cierre de puerta. Pero, ¿qué significa eso? Tania yo sé que dio una clase acerca de eso, no sé exactamente qué habló, pero hablamos cuando hablamos del 9 de noviembre, hay un cierre de puerta, pero eso significa que no hay más arrepentimiento. No, ¿por qué no? Porque por eso sería definir un cierre de puerta de gracia literal. Uno no puede ser correcto o por lo menos, digamos, ser conciso o
preciso, utilizando para una cosa un cierre de puerta de gracia literal y tener toda una estructura restante que sea toda espiritual. Pues todo literal, pues todo espiritual. Entonces ese no era un cierre de puerta de gracia literal, duro, como se le quiera decir, definitivo. ¿Qué significa el cierre de puerta? Cuando hablamos de cierre de puerta de gracia, ¿qué es literalmente? Un fin de intercesión. Un fin de intercesión. ¿Por qué? Si ponemos acá la línea, yo sé que la gran mayoría acá sabe de eso, pero quiero que se quede claro en nuestra mente eso porque es importante. Cuando hablamos de una línea general, o sea, de la línea literal, digamos. El cierre de la intercesión de Cristo por... Exacto. Hay 1989, hay el 11 de septiembre, ¿no? Y, no, ese es... Ay, es que son horribles los colores que hay acá. No sé, pueden elegir, pero todos... No creo que... Marrón, naranja. Marrón y El naranja. rosado ese se ve más fuerte porque es medio violeta. Voy a borrar entonces. Entonces, cuando hablamos de nuestra línea... sí, mucho mejor. 1989. Hay el 11 de septiembre. Hay la ley dominical. Hay el cierre de puerta de gracia. Y hay la segunda venida, ¿sí? ¿Qué pasa acá en el cierre de puerta de gracia? Si vamos antes, es porque yo no había planeado hablar de eso, pero creo que es importante. Si volvemos antes, y un poco antes todavía, si vamos a registrar, yo creo que es importante hacer eso para que se quede claro lo que pasa. Si vamos a la historia de Cristo, después de la cruz, Cristo asciende, vuelve y asciende, ¿sí? Cristo está en el cielo. Entonces, ¿qué lugar estará Cristo en el cielo después de la cruz? Ajá. Después, cuando vamos a la historia milerita, 1844, ¿qué pasa en 1844? Entonces, durante este periodo, está Cristo en el Santo. Después de 1844, está Cristo en el Santísimo, ¿sí? Hay cierres de puerta hay cierres de puerta. No, pero está horrible. En esos periodos, pero lo que está pasando, cuando hablamos de cierre de puerta de gracia, estamos hablando del trabajo de Cristo en el santuario, porque Él es el Cordero y tenemos que acordarnos que cuando hablamos del Cordero estamos hablando del trabajo de intercesión por nosotros. Toda la línea del arrepentimiento solamente se da porque Cristo es el Cordero. Entonces, eso podemos arrepentirnos y el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros porque Cristo está intercediendo y murió en la cruz y tenemos la justicia de Cristo, ¿sí? Que recibimos cuando hay un cambio de corazón. Entonces, Cristo va al cielo, se queda en el Santo en 1844, en 22 de octubre de 1844. Pasa el Santísimo, en la historia milerita, entonces se queda en el Santísimo. ¿Qué está haciendo en el Santísimo? Intercediendo por nosotros. Cuando hay un cierre de puerta de gracia, ¿qué Cristo va a estar haciendo? Cuando se cierra la puerta, ¿qué hace Cristo? Ya todos los pasos están decididos. Exactamente, es Daniel ¿qué? Daniel 12:1, Cristo se levanta. Entonces Él deja de interceder. Eso es literalmente, no hay más intercesión, no hay más ese trabajo. Nadie más en el mundo puede hacer eso en la tierra, puede pasar por eso. ¿Sí? De hecho, creo que por eso también Elena explica de que cuando estén viendo a Cristo, muchos van a arrepentirse, entre comillas, que es de ese arrepentimiento falso del que ella habla. Sí, exacto. Entonces, el cierre de puerta de gracia, en que no hay más arrepentimiento, es en Daniel 12:1, después de la ley dominical, después de todo eso, ¿sí? Cuando hablamos del 9 de noviembre, no tiene que ver con eso, con la línea individual, que fue la línea que yo recé
recién enseñé, ¿sí? Se pudo conectar todo eso bien desde Adán, con el cambio de las pasiones bajas y todo eso, con la línea de arrepentimiento individual y con la historia, ¿qué significa el cierre de puerta? Lo que yo no entendí es cómo sería el cierre de puerta de gracia espiritual. O sea, con 9:90. Porque el cierre de puerta espiritual, el literal, no hay más intercesión. Y en el espiritual, ¿cómo sería que no haya más intercesión? Andrés. La forma en la que Solamente un minuto. La idea justamente, o sea, yo no estoy acá para contestar todo. La idea es que sea una clase, yo básicamente ya terminé el tema de hoy. Entonces, la idea justamente es que charlemos entre nosotros y terminamos de cerrar esa parte, entonces, y después vamos a volver y hacer preguntas y respuestas de la naturaleza del hombre específicamente. Así como que yo creo que es algo que a mí me ha sido difícil de entender, yo creo que no lo entiendo completamente, pero la forma en la que lo estoy entendiendo es que el 11 de noviembre sí fue un cierre de puerta literal, pero el problema es que no es para individuos, sino que para instituciones. Así como en la cruz, que sería un paralelo de ese marco, ese hito, se cerró la puerta para Israel en el sentido de que Jesús le dijo que la casa había quedado desolada. Sí, exacto. Lo mismo pasó con el adventismo en el 9 de noviembre. Por eso es como que parece espiritual porque no es para individuos, pero es literalmente para una institución. Yo lo que entiendo, por lo menos con el cierre de puertas no literal, no es que Dios deja de interceder por uno, sino que uno se pone más allá del alcance de la obra de Dios por uno. No sé si esto es muy bien. ¿Vos decís en Daniel 12:1? No. 9 de noviembre. Pensando, por ejemplo, en el caso de el arca de Noé, por ejemplo. Se cerró la puerta, Dios seguía intercediendo por las personas, pero esas personas estaban más allá de su salvación. Eso se aplicaría para el 9 de noviembre. Y sí. Perdón. No hablo del cierre de puerta de gracia literal. Sí. No sé si Emma o Alex. En el cierre de puerta de gracia, que bueno, el 9 de noviembre, es un cierre de puerta de gracia si vos no aceptaste las verdades probatorias. Pero para las personas que sí aceptamos las verdades probatorias y seguimos, Jesús continúa intercediendo por nosotros. Nosotros sabemos que había ciertas verdades que vinieron con el clamor de medianoche que era para probarnos y nosotros necesitábamos aceptarlas. Hay personas que no las aceptaron. Hay personas que sí las aceptamos, pero si nosotros hoy en nuestra lucha cristiana caemos, yo todavía tengo a Jesús en el santuario que quiere interceder por mi caso y yo me puedo arrepentir. Le puedo pedir perdón y puedo experimentar de vuelta el arrepentimiento y levantarme y continuar mi caminar cristiano. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera rechazado la luz que Dios mandó para mi dispensación? Porque hay dos casos ahí, depende qué hiciste. Pero vos crees que una persona que no aceptó o no entendió el sexismo, por ejemplo, hasta el 9 de noviembre era un sacerdote, está perdido y no hay más chance? Y depende de cómo pensás que ella puede volver a entrar en este movimiento. No, yo tengo mi opinión, es una combinación de la de Agus y la de... Mi opinión es una combinación, o sea, una especie de híbrido entre lo que dijo Andrés y lo que dijo Agus. Hay un cierre de puerta institucional, por como lo estamos viendo ahora, pero las instituciones son guiadas por seres humanos. O sea, si la persona es líder de esa institución, esa gracia se cerró para esa persona. Por ejemplo, hay muchas personas que han gritado quizás crucifican en el momento de la crucifixión, pero incitados por la masa de los fariseos. Quizás para esos fariseos sí, su gracia había llegado por ser líderes de esa institución. Pero para aquellas personas que quizás no han comprendido completamente lo que estaban haciendo, para esas personas no. Pero si comparas Pablo, por ejemplo, a una otra persona, ¿crees que la otra persona entendía más lo que estaba haciendo que Pablo? Porque Pablo tenía mucho conocimiento y tenía seguridad de lo que estaba haciendo. Yo creo
creo que me faltaba mucho. Sí, escucho varias opiniones muy confuso. Podemos definir lo que es un cierre de puerta individual y lo que es un corporativo. ¿Sí? A su vez, el cierre de puerta de gracia no es un punto en el tiempo, sino es un proceso. O sea, empieza en un momento determinado y termina en un momento que es cuando Miguel se levanta. Ese proceso que empieza en un momento y termina en otro momento es el cruce de los ríos. Cuando en vida el cierre de puerta de gracia se va terminando la persona. Ahora, esas líneas que ponen con cierre de puerta de gracia, ¿son de tipo corporativos o son ya que el proceso de cruce de los ríos comenzó y es parte de ese proceso de ir cerrándose puertas individuales? Es muy diferente, digamos, de lo que digamos. ¿Es una pregunta? Es una pregunta, también una pregunta a todos. Yo no me queda claro. Cuando se pone ese PG y se dice es profético o moral, es una manera de escaparse de la respuesta. Yo creo que a veces tratamos de ver las respuestas en nuestra línea, pero justamente estudiamos comparando para obtener las respuestas de otras historias. Entonces, por ejemplo, si comparamos con el 22 de octubre, las personas que no habían aceptado el mensaje que está ahí, ¿podían aceptarlo después del 22 de octubre? Esa es la pregunta. No, o ir a algo más sencillo, la línea más fácil de todas, la de la puerta se cerró. Se cerró. Entonces, por ahí hay que tener en cuenta eso también. Yo pienso mitad de pisado, mitad de pisado. Lo que pasa es que en esa línea, como que nosotros Elena en algunos momentos alinea el diluvio con las plagas. Entonces sería el 12. Pero no deja de, no, o sea, Pero no sería no es ese tampoco. el fractal. Pensando, por ejemplo, en la historia de Cristo, que decía que aquellos que no aceptaron el mensaje de Juan, no aceptaban después el mensaje de Cristo. Y si no aceptaste a Juan, no aceptaste a Cristo, no vas a aceptar a los discípulos después. Porque si lo tuviste al maestro al frente tuyo haciendo milagros, hablándote en la cara, y vos lo rechazaste, te diste vuelta y te fuiste, habiendo entendido lo que te decía, no vas a aceptar a sus discípulos. ¿Es cierto? Para mí hay una diferencia. O sea, hay personas que pueden estar en el lugar equivocado, estar entre las personas que rechazaron a Jesús, pero todavía les falta cosas para ser realidad. Y hay personas que no, hay personas que están en esa posición con una plena convicción de lo que están haciendo. Entonces, por ahí yendo a lo que habían dicho, yo pienso que dentro del grupo de personas que han rechazado este mensaje, pienso que hay personas que todavía les falta ser revelado cosas. En cambio, hay otras que han tomado una decisión consciente y que hay rebelión en su corazón. Entonces, para ese tipo de personas creo que la gracia se cerró en la Biblia. Ahora, para aquellas personas en las cuales quizás fue un apego más emocional el que los llevó a seguir con esto, o aquel, pienso que esas personas todavía tienen cosas para hacer realidad. Con respecto a las líneas, estaba pensando en algunos ejemplos, por ejemplo, en la línea de los mileritas, cuando se cerró la puerta el 22 de octubre, Miller, por ejemplo, él nunca aceptó el mensaje. Hay algunos estudios ahora nuevos que creo que fue que mostró algunas citas que probaron que nunca lo aceptó en realidad, pero sin embargo sabemos que él pasó esa fecha y fue salvo, porque el Evangelio lo dice. Entonces no está como que tan ligado ese cierre de la puerta con el de Miller. Y también en la línea de Cristo, después de que se cierra la puerta para Israel, incluso en el 24, todavía Pablo le sigue predicando a los judíos y a los judíos que habían crucificado a Jesús. O sea, más que eso no podían rechazar el mensaje y Pablo todavía iba a ello. Y después, con respecto al tema de lo moral y lo profético, como yo lo veo, es que no son dos cosas que se puedan separar, porque no es tanto profético como moral, en el sentido de que la ley dominical nosotros sabemos que tiene que ver con también ese
la prueba que define nuestro destino eterno. Y es algo súper profético, pero a su vez tipo, es algo súper moral. Es del sábado que está en la ley moral que Dios nos dio. Y lo mismo con los temas que están pasando ahora, por ejemplo, la igualdad, el racismo, el sexismo, la homofobia, todo eso son cosas que son Moral. descubrimos que son proféticas, pero claramente son morales también. Y en esta teoría de que el 9 de noviembre se cerró la puerta para las instituciones, fue la única forma en la que, como que para mí, todas las cosas armonizan. Y si eso fuera así, tipo, si Jeff o todas esas personas tienen la oportunidad de salvarse, si ellos se dejan convencer por el Espíritu Santo, y la única forma en que eso pase es aceptando la verdad o el mensaje. Y creo que es muy difícil porque están luchando en contra de ese mensaje, pero si quieren hacerlo, pueden y tienen intercesión hasta el año 12 segundos. Así como yo creo. En lo personal, pensando de vuelta en la línea de Cristo, se me viene a la mente el apedreamiento de Esteban, y yo imagino en esa perspectiva, pensando en Pablo, que uno puede decir que Pablo estaba informado, pero yo considero que Pablo no estaba del todo informado todavía, porque había dudas en su corazón. Y yo considero que no es lo mismo, no es la misma la situación de Pablo que la situación de Caifás. Sí. Además, volviendo a lo que dijo Andrés con respecto a Miller, Elena es clara, ella dice que fue por causa de asociados de Miller que no aceptó el mensaje. Entonces ahí vos ves dos tipos de personas. Una persona que está confundida, que es cierto, no aceptó el mensaje, pero está confundida. Y otras personas que están con rebelión, ¿entiendes? Y la Biblia incluso aclara esa diferencia de pecado. Aclara el pecado que es por rebelión y el pecado que es por yerro. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Volviendo a lo que decía Edu, de esto de que cuando nosotros nuestro cierre es progresivo a nivel individual, porque vamos rechazando la voz del Espíritu Santo a poco, que coincide con las citas de Elena, ¿viste? De que uno no escucha a Juan, tampoco lo escucha a Jesús. Incluso después de la resurrección, cuando ellos escucharon las noticias de la resurrección, podrían haberse arrepentido, hipotéticamente, si se sensibilizaban en ese momento. Pero como habían venido rechazando el Espíritu Santo tanto tiempo, es muy improbable ya, porque uno, la decisión en la que uno está, se marca ese caminito, ¿no? Es como que estamos aferrados del camino en el que estamos. Pero es como decía Andrés, si uno realmente quiere, tiene intercesión, y puede, pero es cada vez más improbable, porque ya no, cuando el Espíritu Santo nos habla por las primeras veces es muy fuerte, y si nosotros no queremos, como que nuestra decisión se aferra. Entonces es como que es la complejidad de nuestra relación con Dios. ¿Alguien más? Andrés. Creo que también el tema ese de que hayan dos tipos de personas, unas que hayan hecho algo tan grave que no tengan intercesión y otras que estaban confundidas. Bueno, me parece como que empieza a ser medio problemático en el sentido de que si vamos a comparar y contrastar, tendría que haber dos grupos de personas del lado correcto que tengan. Si de un lado hay personas que tienen el destino sellado y ya no pueden salvarse, del otro lado tiene que haber personas que estén sellados y que ya no puedan perderse. Y sabemos que eso no es así, todo el mundo puede perderse. Tenemos que pasar por la prueba de la ley dominical de poder salvar. Emma. Sí, no. O sea, más trayendo las cosas que dicen las otras líneas. O sea, yo siempre lo percibí así. Percibí personas que les falta luz. O sea, en el caso de Lucifer en el cielo, o sea, ahí cuando le cañó a los ángeles y le dijo que ya había ido muy lejos, Elena dice que eso era verdad para él, que ya había ido muy lejos. Porque él estaba comandando ese movimiento, ¿entiendes? Él iba al frente de ese movimiento. En cambio, hay otras personas que todavía le faltaba luz para hacer la realidad y todavía no habían ido muy lejos. Entonces, yo veo que hoy hay gente que está al frente, que ha tenido ciertas posibilidades, que quizás
nosotros no tenemos por qué juzgar, saber quiénes son, solamente les digo de que hay personas que han llegado al punto de que han rechazado directamente el amor de Dios y una profunda convicción de que lo que estaban haciendo estaba mal. Y en cambio hay otras personas que no tienen esa profunda convicción, aunque estén del lado errado. Eso yo lo veo en la línea de Cristo, veo a Caifás y a muchos de los fariseos con una profunda convicción de que lo que estaban haciendo estaba mal y aún así lo hicieron. De hecho, en el Deseo de todas las gentes habla de que previo al juicio de Cristo, el Espíritu Santo convenció a cada uno en su corazón de que Jesús era el Hijo de Dios. Y ellos, para el momento en que lo crucificaron, estaban como ya les había hablado Jesús a su corazón serio. En cambio hay otros que siguen a ellos porque son los líderes, ¿entiendes? Entonces la Biblia siempre diferencia entre quién es el pastor y quién es la oveja, Ezequiel, por ejemplo. Y hay ovejas que han estado en lugares equivocados, que han clamado, que han estado en la turba que se burla, pero les falta todavía más para darse cuenta. Entonces yo veo eso. ¿Por qué? Porque no veo una institución que se maneje sola. Eso es algo que va, o sea, es ilógico. No existe una institución que marche sola. ¿Se entiende? La intercesión no es para las instituciones. Sí, la manera que yo veo es muy, es la misma que, mi posición es la misma que Andrés, creo que Agus también, o sea, en general creo que más o menos todos tienen una idea, pero el tema es, hace mucho ya sabemos que básicamente el 9 de noviembre es la primera prueba de los sacerdotes, ¿sí? Eso todos entienden. Entonces tenemos el 9 de noviembre de 2019 como siendo la primera prueba. Y sí, hay una prueba profética, hay una prueba moral. Cuando hablamos de sexismo y racismo y homofobia, por ejemplo, sí tiene que ver con una prueba profética y sí tiene que ver con una prueba moral. Entonces, cuando las personas, y sabemos sí que tuvo, por ejemplo, fue el periodo que el mensaje tuvo más dificultades después de eso, porque justamente sabemos que 9 de noviembre representa tanto el bautismo, pero también representa la cruz, exacto. Entonces hay el Getsemaní y hay el desierto después, y el Getsemaní. Sabemos que hubo una gran separación acá, una gran no es sacudidura, zarandeo, sí, un gran zarandeo. Y acá también tuvimos un problema muy grande que se fue a un extremo, tuvimos problemas con extremos. Entonces, el tema todo es, una persona que no entiende todavía, tiene dificultades con sexismo, racismo. Incluso hay personas que piensan que entienden el sexismo y el racismo y en realidad no entienden. Entonces, pasaron por 9 de noviembre y piensan que están bien y todo eso, pero esa es recién la primera prueba. Vamos a seguir con muchísimas más. Porque si vas a hacer un 144.000, vas a pasar por todas las pruebas, de todos, de los levitas, de los netineos, vas a estar pasando todo el tiempo por pruebas. Esa es recién la primera. Es por eso que para mí también expresa que nosotros vemos cada hito como una aguja. Sí, y obvio. que ese ojal se va haciendo cada vez más chiquito. Es un sí. filtro Ajá. que, o sea, que quizás no pudiste pasar el 9 de noviembre, pero eso no te asegura que pases España, Sí, por ejemplo. exacto. Entonces, comida proporcional. Entonces sí, estoy poniendo esto justo acá porque creo que fue lo más fácil. Y la tendencia que va cada vez empeorar. O sea, una conclusión básica que cualquier persona, si preguntas a un niño, te va a contestar que si pasaste por esa prueba, o sea, no significa que vas a aprobar en las otras. Tenés un examen acá, eso no significa que vas a aprobar en los otros. Aprobaste ese y listo. Pero si ponemos acá Daniel 12:1, todavía a un nivel individual puedes arrepentirte. Entonces, si no pasaste por esa prueba,
sabemos que el mensaje es gradual también. Si no pasase por esa prueba, sí, Cristo todavía está en el Santísimo. Él está intercediendo por todos. El Espíritu Santo puede trabajar en tu corazón. Y sí puede ser que pase que personas se arrepientan acá de todo eso, justamente por millones de motivos que ustedes estaban discutiendo, digamos. Una persona que verdaderamente comprendió el mensaje, pero una persona que verdaderamente no comprendió el mensaje, entonces después va y lo comprende de verdad y ahí se arrepiente, digamos. No sé, puede ser que pasen por millones de motivos, no sé, pero puede ser sí que se arrepiente, todavía hay tiempo, porque el cierre de puerta es solo acá. El tema es, si la persona entendió el mensaje y no pasó por ese gran agujero, es mucho más difícil que pase por los otros. Puede pasar, sí puede pasar, nadie le va a quitar esa chance de que pueda pasar. Pero que no va a ser fácil, seguramente no va a ser fácil. Pero sí está la chance de que se arrepienta, ¿sí? Lo que Future for America, por ejemplo, defiende es, lo que yo sé, la posición de ellos, es que tuvo el cierre acá y los que tomaron una posición en contra, no hay más chance, tipo, fue literalmente un cierre y listo, ahí está. Esa es la posición de ellos. Y la posición que, como entendemos hoy, es que todavía hay tiempo. Daniel 12.1 es Daniel 12.1 y listo, es mucho más adelante. Tenemos sí un montón de pruebas para pasar, sí, pero que van a ser más difíciles, cada vez más difícil. Sí, van a ser, pero la persona puede arrepentirse, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo más? No, solamente resaltar, ya que estamos concluyendo, digamos, resaltar la importancia de estudiar estas verdades en profundidad, porque previo a una experiencia emocional y espiritual tenemos que entenderlas intelectualmente, ¿no? Entenderlas en nuestra mente y entonces experimentarlas en nuestra espiritualidad, en nuestro corazón. Y cuán importante es que realmente nos dediquemos y le dediquemos el esfuerzo intelectual que le dedicamos a la facultad, porque yo aprobé primero en medicina y que por terminar ritmo y fue siendo cada vez más difícil. Cuanto más las cosas que se tratan de mi vida etapa. Sí, exacto. Y también otra cosa que me parece importante además de eso es que ya que si Daniel 12.1 no es lo mismo que el 11 de noviembre, el 9 de noviembre 12. el 9, Daniel 12.1 que no es lo mismo. Ok, es que yo entendí 12. No perder tampoco el foco de lo que realmente significa el 9 de noviembre. Si es una puerta que se cierra para la institución, es como que ese es el evento que pasó. Entonces, enfocarnos más en eso que en el tema de Daniel 12.1 y entender la implicancia que eso tiene, que Jesús, como en la cruz ya no podía más trabajar con los judíos como institución, la aplicación espiritual que eso tiene. Entiendo las pruebas y que cada prueba es como un cierre de gracia, porque si no pasas la prueba no vas a estar preparado o más preparado para la siguiente prueba. Pero ¿hay algún ejemplo que se pueda dar en algunas de esas pruebas o cierres de puerta de gracia? Un ejemplo, no sé, a nivel práctico. Personal. Por ejemplo, acá en el 11 de noviembre, el 9 de noviembre, fue Andrés. El 9 de noviembre. La prueba que tuvimos fue en relación al sexismo o racismo. Un ejemplo práctico, y sí profético y sí moral. Cuando hablamos de sexismo, ¿qué quiere decir? ¿Alguien quiere explicar un ejemplo práctico de sexismo? Por ejemplo, que yo no pudiera estar acá enseñando. Un ejemplo muy práctico y más claro de entender. O, por ejemplo, que una... Quizás difícil de entender por nuestra cultura, porque acá las mujeres pueden enseñar, pero hay otros países en los que las mujeres no pueden enseñar. Quizás un ejemplo cotidiano sería que en ciertos hogares las mujeres siempre lavan los platos, cocinan, y los hombres no, etc. Eso es un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico de racismo es... esto sí aplica a nuestra cultura, porque yo creo que el argentino tiene mucho de ese racismo. Quizás nuestro desprecio por inmigrantes. O al contratar países, contratar un empleado, vas a preferir una persona blanca, o sea, inconscientemente incluso.
una persona blanca. O a su puesto lo de Cristo siempre, de tener ese sesgo de que por la fisionomía de alguien en la calle nosotros nos sentimos más amenazados si es de noche que si es de día. Eso es un ejemplo de un sesgo racista, que es lo que decimos. Sí. Gracias, Agus. Entonces, o sea, es algo que es muy obvio, sí, es muy obvio. O sea, puedes decir, no creo que soy sexista, no creo que soy racista, pero tienes que ir más profundamente en tu propio corazón. Tienes que ver, no, realmente no soy racista, realmente no soy sexista. Es una práctica, digamos, una parte moral, no estoy hablando del profético. Entonces, porque hay cosas que hacemos y como tenemos tiempo en nuestra cultura y todo eso, que nos dificulta a veces ver cosas. Entonces, la prueba está acá, pero ella sigue, no es que se termina acá. La prueba del sexismo va a seguir. La prueba del racismo va a seguir. Si algún momento fallas en eso, fallas, es una prueba. O sea, como vos decís, eso de más profundo, creo que es importante hacerlo porque creo que a todos nos pasó que al principio nos costaba mucho relacionarnos con esta prueba. Es decir, bueno, incluso decíamos, bueno, lo que pasa acá en Argentina somos unos adelantados y estamos re bien. Pero, a ver, pasa por otro lado, me parece, de esto de ir más profundo. O sea, que cuando, qué sé yo, puedo hablar de mi experiencia de vivir matrimonialmente, ¿no? O sea, yo tengo que, ¿por qué tengo que sacar la basura, por ejemplo, cuando mi esposa me dice, che, ¿puedo sacar la basura? ¿O por qué tengo que barrer la casa cuando ella venga y me diga, che, habría que barrer, podés hacerlo? O sea, claramente yo no estoy pendiente de esas cosas, de la forma en la que está ella, y mi expectativa es que ella, ¿no?, se ocupe de eso. Yo soy un servidor que puedo hacer todo y después, soy un esposo reayudador. Ese concepto. Sí, está muy bueno. Que está muy arraigado a las mujeres, por supuesto, también, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo les va en su vida de casado? Ay, me ayuda un montón. ¿Cómo que me ayuda un montón? O sea, ese tipo de cosas están súper arraigadas en nosotros. Sí, es muy difícil trabajar eso. O bueno, vamos a salir. ¿Por qué yo automáticamente voy y me subo en el asiento del conductor? ¿Por qué? ¿Dónde está? Sí, porque la mujer no puede manejar. Entonces es como que yo digo, no, sí puede manejar, pero lo lógico es que vaya yo. ¿Por qué? O sea, está lleno de cosas. Si vos empezás a ir más profundo, como vos decís, está lleno de cosas. Incluso, o sea, yo veo por ejemplo, ese ejemplo de manejar, si ves, tipo, está el esposo y la mujer manejando, la persona va, tipo, se cuestiona por qué está la mujer ahí manejando. Entonces son ejemplos prácticos, eso sería un ejemplo y sería, digamos, la prueba más fácil después. Otra cosa más que la mujer siempre tiene que arreglarse más. Sí. Esa se ve, los hombres vestidos todos iguales, saco y corbata, todo negro, todo negro. Y las mujeres tipo un vestido y después a la basura, o sea, sí o sí, viste, nosotros el mismo saco, 14 años. Entonces vos decís, ¿por qué la mujer tiene que verse bien y el hombre, o sea, por qué decía esta comparación? Beyoncé con el esposo, ¿viste? O sea, si Beyoncé se viera como el esposo y cantara bien, nadie la sigue, ¿entendés? Porque tiene que cantar bien, pero además tener un buen cuerpo y ser linda, ¿entendés? Y al hombre no importa si se ve bien o mal, mientras sea un buen rapero y sea macho, ¿viste? Está bien. Entonces, eso ya es machismo, ¿entendés? Porque ella tiene que verse bien y vos podés estar desarreglado. Porque los dientes de ella tienen que estar blancos y los tuyos pueden estar amarillos. No es así. ¿Alguien tiene algún aporte más? ¿O alguna duda que quiera sacar del estudio? Porque si no cerramos. No, yo quería decir algo que iba con el estudio de verdad. Sí. Antes de que se vaya. Sí, ajá. Mira, antes había mucho el tema del viento, cuando llegamos a la parte de la conversión. ¿Sí? Y ese concepto de viento, de que el viento va y viene a donde quiere, donde va y nadie sabe, Jesús lo está comparando con el Espíritu. Y en la conversión es algo así. Estábamos pensando con Daniel, la otra vez estábamos estudiando, y es, o sea, esa palabra viento se usa para el viento que Dios inspiró en nosotros. El aliento. Y
Entonces, eso no es otra cosa que nuestro hombre interior. O sea, es como nuestro hombre exterior, y nuestro hombre interior es ese viento que Dios inspiró en nosotros. Entonces, dice Jesús que nosotros, o sea, la conversión es como el viento. Dice, no lo ves, pero lo sentís. Y es eso justamente lo que pasa cuando nosotros tenemos interiormente. Exacto. Nosotros no podemos ver una radiografía de alguien y ver, FS/PB. No, acá eso no podés ver si la facultad superior está arriba o abajo. Pero sí lo podés sentir. Sí, solo Dios puede ver dónde está, Es porque como ve el ver, corazón. Sí. Pero lo que Jesús nos está diciendo ahí es que como el viento, ese viento que nosotros tenemos adentro, no lo podemos ver. Nosotros no lo podemos ver y los otros tampoco lo pueden ver. Pero sí se puede sentir. Se puede sentir con muchas cosas. Sí, está bueno. ¿Alguien más? Si no oramos. ¿Vos querés orar?